Hasta ahí vamos a dejar hoy la lectura de la palabra de Dios. Hemos estado viendo cómo el Señor había transformado, había abierto el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, una mujer de cierta posición económica. Estuvimos viendo también cómo esta mujer, el Señor abrió su corazón y fue salva, y abrió su casa y empezó la iglesia allí, la iglesia de los filipenses, donde Pablo y sus compañeros estaban yendo. Y ahora se encuentran con otra persona, en este caso con una muchacha que no tiene nada que ver, es totalmente distinta. Pero vamos a ver también ahí, me voy a poner aquí porque me gusta más, gracias. Vamos a ver también ahí cómo el Señor salva a cualquier tipo de persona. Cualquier tipo de persona. No tiene nada que ver una mujer religiosa, pero perdida. Porque si tú tienes una religión pero no tienes a Cristo, estás perdido igualmente. Con una mujer, una muchacha, una esclava endemoniada. No tiene nada que ver, ¿verdad? Una mujer libre que tenía criados y tenía una buena posición económica y una religión, una mujer temerosa de Dios, respetuosa de Dios, que oraba y que buscaba a Dios, con una esclava que era propiedad de varias personas y que estaba poseída por un demonio, y toda su vida era una vida de tormento. Un corazón atormentado. Pero si algo nos muestra este pasaje es que la victoria está en Jesús. Y que no importa la condición que pueda tener una persona, el Señor la puede liberar y la puede transformar. Y que no importa tampoco dónde esté esa persona, aún en lo más profundo de la maldad, ahí puede llegar la gracia de Dios y salvarla. Y por eso aquí tenemos otro caso de conversión, porque una y otra vez vemos el poder de Jesús a través de sus siervos trayendo salvación a aquellas personas las cuales no tenían ninguna esperanza. Porque ahí vemos en el caso de ella una muchacha atormentada por el diablo, pero que fue liberada por Cristo. Todos los corazones tienen que ser abiertos, no solamente el corazón de Lidia que escuchaba la palabra, sino también cualquier corazón, porque el pecado endurece el corazón, el pecado cierra el corazón, y hace falta que Dios lo abra, y es lo único que lo puede hacer. El único que puede hacerlo es Dios por medio de su Evangelio, por medio de su Espíritu Santo. Y vamos a ver en estos tres personas, porque más adelante está la historia del carcelero. El carcelero es un hombre de corazón endurecido, embrutecido, porque se dedica a torturar a la gente. Es un carcelero que se va a convertir a Cristo también. Estamos viendo el caso ahora de una muchacha endemoniada, y antes hemos visto el caso de una mujer religiosa de buena posición, pero también perdida. Y con esto el Señor nos quiere decir que su Evangelio transforma a cualquier tipo de personas. Y esto es lo maravilloso. Tenemos que creer, y tenemos que orar, y tenemos que predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no importa en qué situación esté la persona, ahí el Evangelio tiene poder para incidir en su vida. Lo primero que nos llama la atención en el versículo 16 es ver los dispositivos de Satanás. ¿Cómo trabaja Satanás? Porque hay una cosa muy clara, y es que en Hechos de los Apóstoles vemos la gran batalla, la gran lucha que hay entre el reino de Dios y el reino del mal, entre el Espíritu Santo y el espíritu inmundo. Y lo vemos ahí porque constantemente en el libro de Hechos vemos que hay bendición y después hay oposición. Siempre ocurre así. Hay bendición y hay oposición. Cuando no hay oposición, no hay bendición. Así que, si tú quieres que Dios te bendiga, prepárate para la oposición. Porque la vas a tener. Es la prueba de que estás andando como Dios quiere. Vas a tener luchas, vas a tener oposición, vas a tener problemas. Esa será la prueba de que estás con Dios. Si todo te va bien en la vida y te pasas unas siestas muy grandes espiritualmente hablando, seguro que no estás en bendición. Porque si estás caminando con Dios, vas a tener oposición. Y aquí lo vemos. ¿Qué estaban haciendo Pablo y sus compañeros? Ellos iban a orar. Versículo 16. El trabajo de Pablo, la obra de Pablo y sus compañeros, Pablo y Silas, y el doctor Lucas también les acompañaba, y otros más también, Timoteo, creo que también estaba allí. Ellos iban a la oración, y en la oración, cuando ellos iban a la oración, aparece
el diablo. Curioso esto, ¿no? ¿Verdad? Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ellos iban camino para la oración, ¿qué ocurre? Nos salió al encuentro. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué te parece? Nosotros íbamos a orar, pero cuando salimos a orar nos salió al encuentro la muchacha con el espíritu de adivinación, es decir, el diablo usando a esa muchacha. ¿Para qué? Para oponerse a la oración y para oponerse a la predicación. Había dos cosas que Pablo y sus compañeros y todos los apóstoles hacían. Nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y cuando Pablo y sus compañeros iban a orar y, por supuesto, a predicar el Evangelio, ahí es donde el diablo se pone en medio para evitar que esa palabra se predique y esas oraciones se eleven a Dios. Porque, ¿sabes una cosa? El diablo siempre lucha para que tú no ores. Eso es así. El diablo se va a levantar contra ti y va a poner muchas trampas porque él odia la oración. Él teme la oración. Él tiembla cuando oras. Y el reino de Satanás se sacude cuando los cristianos se arrodillan. Y es por eso que el diablo intentó meterse en medio para evitar la oración y para evitar la predicación. Que mira, la oración y la predicación son los torpedos que el submarino de Dios lanza contra el barco del diablo para hundirlo. Y por eso él se puso en medio a través de esta muchacha que tenía ese espíritu de adivinación. Y sabes una cosa, siempre que tú quieras orar, siempre que tú quieras testificar del Evangelio, el diablo se va a poner en medio. Me acuerdo que a veces va a usar cualquier cosa, incluso hasta un animal. Verá lo que me pasó una vez. Íbamos un hermano y yo evangelizando puerta por puerta. Y llegamos a una casa y había una muchacha allí que tenía interés en escuchar del Señor, del Evangelio. Y estábamos hablándole del Señor. Y ella tenía interés, estaba escuchando. Mira, de pronto sale un perro. Y el perro era así. No era así, era así. Y se puso delante de nosotros y venga a ladrar, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y la muchacha no podía contener al perro. Dice, no sé qué le pasa al perro, que no lo puedo parar. Y no hacía nada más que ladrar fuerte, fuerte, fuerte. Y nosotros, cuando estábamos allí evangelizando, estábamos notando de que, ¿esto qué es? Dice, no sé qué le pasa al perro, nunca ladra. Siempre hay algo o alguien que se va a poner en medio cuando nosotros queremos orar, cuando nosotros queremos predicar. ¿Y a ti no te pasa eso? Que apartas un tiempo para cerrar tu puerta en los secretos y orar a tu Padre que te ve en los secretos. Y en ese momento suena el móvil, llama al cartero que nunca llama, pero llama ese día. En ese momento empiezan a saltarte en tu mente pensamientos sucios. ¿A ti no te pasa eso? O empiezas a acordarte de que te has dejado la olla sin apagar. Es mejor que apagues la olla, pero... o en ese momento, no sé, te acuerdas de que no has comprado el pan. Y cosas así. Pero el resto del tiempo no te pasa eso. Y eso es porque hay una oposición. Nuestra propia naturaleza humana se niega a orar. Y cuando por fin oramos, hay muchos ataques del enemigo. Por eso, hermanos, yo te doy un consejo. Permíteme que lo haga. Cuando tú vayas a orar, pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te ayude a orar. Porque orar es pelear, es una batalla. Y entonces, lo mismo que a Pablo y a sus compañeros, en medio se puso la divina para moverlo todo, para cambiarlo todo, para tratar de infiltrarse y no permitir que la palabra del Señor y que la obra del Señor avanzara. Así también lo va a hacer contigo. Así que no renuncies a orar, no renuncies a predicar, sigue creyendo y esfuérzate, no permitas que el diablo te aparte de la oración y te aparte de la predicación. Eso no lo permites. Y mira, dice, esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y la cual daba mucho dinero con ese engaño, con ese poder que ella tenía.
La gente de aquella época pensaba que los dioses, que no existen, pero ellos pensaban que le llamaban a las adivinas, le llamaban pitonisas. ¿Tú has oído alguna vez ese nombre? La pitonisa, eso viene de la serpiente Pitón. Era una diosa, esa serpiente, que según ellos daba poder de adivinación a la gente que tenía ese dios, esa diosa. Y entonces a esta muchacha pensaban que los dioses la inspiraban para que ella supiera lo que va a pasar en el futuro. Entonces ella adivinaba el futuro. Y la gente pensaba que era una mujer ungida por los dioses, pero en realidad era el demonio el que estaba en ella. Y el diablo engaña así a la gente, haciéndoles creer que tienen una facultad especial, haciéndoles creer que eso es un don incluso divino que Dios le ha dado. Pero en realidad es un puro engaño. La adivinación está prohibida en las Escrituras. La adivinación no viene de Dios, es algo del demonio. Y entonces no se halle delante de ti, no se halle en tu pueblo ni adivino, ni agorero, ni el que eche suerte, ni consulta a los muertos, ni que mire las estrellas, ni que lea la mano y todo eso, porque eso es abominación para el Señor. Así que la adivinación nunca viene de Dios. No importa que lleve una cruz, que se llame profeta, que se llame lo que sea, la adivinación no es de Dios. La profecía es algo bien distinto, pero ya hablaremos a su tiempo de ello. Pero mira, fíjate, y esto es lo importante que lo veamos. El diablo engaña a la gente haciéndoles creer que existen dioses y que esos dioses dan dones, pero en realidad es el diablo. Y mira el engaño del diablo, porque esta muchacha dice, y está siguiendo a Pablo, o sea, iban siguiendo a Pablo y a nosotros, al grupo de los apóstoles, al grupo de los hermanos ahí, daba voces y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Eso estaba bien, ¿no? Claro, era la verdad. Eso era verdad, pero bien. Ahora llegaremos a eso. Supuestamente esa muchacha estaba diciendo algo que es cierto. Pablo y sus compañeros son siervos del Dios Altísimo, no hay duda. ¿Qué anuncian ellos? El camino de la salvación. Eso es verdad también, porque anunciaban el Evangelio. El Evangelio es el camino para el cual tú te salvas y te vas al cielo con el Señor. Eso es verdad. Pero eso provenía de la boca del diablo. Y eso Dios no lo aprueba. El corazón de esa muchacha era un corazón atormentado y un corazón esclavizado, porque una persona poseída por un demonio no tiene libertad. Es una persona que no tiene identidad. Y además de eso, su condición era terrible, porque era esclava del diablo y esclava de los hombres, porque los hombres solamente la usaban para ganar dinero. Al igual que usan a mujeres para prostituirlas y para ganar dinero, así también usaban a esta muchacha para ganar dinero con ella a través de la adivinación. Una muchacha que nunca había tenido identidad, porque era una esclava dueña de varios hombres y además de eso una chica poseída por el demonio. Dime tú, ¿qué esperanza tenía esa mujer? Era una muchacha joven, pero ¿qué esperanza podía tener alguien así? Ninguna. Una persona poseída por el demonio, ¿qué puede hacer? Nada. Por lo tanto, ella apareció ahí. Y dice que esta mujer tenía un conocimiento sobrenatural. Y ahí es donde viene el engaño del diablo. Porque es que hay mucha gente que no se entera, no se dan cuenta de que no es oro todo lo que brilla. De que hay que discernir los espíritus. Y la palabra del Señor dice que tenemos que juzgar a los espíritus para saber si son de Dios. Tenemos que discernir si algo viene de Dios o algo no viene de Dios. Porque mira, lo que esa muchacha hacía de ir detrás de ellos dando voces, podemos decir, mira, esta muchacha está diciendo algo que es bueno, nos está ayudando. Parece que está bien, ¿no? Una muchacha que tiene reputación de adivina, todos saben que lo que ella dice se cumple, que adivina lo que le pasa a la gente. Entonces ella va detrás de nosotros, da voces y la gente la está oyendo. Mira, él la adivina. Mira lo que está diciendo, que esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mira, anuncian el camino de la salvación. Oye, eso es verdad. Podemos decir que Pablo y sus compañeros decían, pues mira, tenemos un ayudante ahora.
Tenemos aquí a alguien que nos va a echar una mano. Porque lo que está diciendo no es una mentira, es verdad. Y ella va con nosotros dando voces, podríamos decir que está colaborando con nosotros. Pero mira, eso es un engaño. Porque ninguna verdad proviene de la mentira. Y Jesús rechaza el testimonio del diablo. Mira, hay varios pasajes en Lucas, por ejemplo, echa un vistazo ahí. Lucas 4:41 y Lucas 8:28. ¿Cómo Jesús trataba a los demonios? Que exactamente eso fue lo que hizo a través del apóstol Pablo. Pero mira, en Lucas capítulo 4, versículo 41, ahí leemos de esta manera. Lucas 4, versículo 41. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús no acepta que los demonios hablen de él. Jesús quería hablar él de sí mismo, y que el Padre diera testimonio con sus obras y él diera testimonio, pero no el diablo. Dios no acepta el testimonio del diablo. ¿Lo ves? Por eso la adivinación está prohibida. Y además, en el capítulo 8 de Lucas, versículo 28, mira cómo Jesús trata también a persona endemoniada. Lucas 8:28. Un endemoniado que ve allí, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pero él le decía que se marchara de él. Entonces, el engaño del diablo es este: hacerte creer que es algo que viene de Dios cuando es mentira. No viene de Dios. Y tú tienes que discernir esto. Y mucha gente no lo discierne y por eso se tragan cualquier cosa. Se tragan a los santeros, a los curanderos, a los adivinos, porque tienen cruces, porque tienen imágenes, porque tienen Biblias y porque convocan a gente. Y ellos son adivinos y santeros y brujos y personas que están jugando con las tinieblas, y muchos van ahí como incautos, no disciernen y se tragan todo lo que esas personas dicen. ¿Cuándo? Tenemos que ir a las Escrituras y ver si eso viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, ¿cuál es la reacción del Señor ante el trabajo, la obra de esta divina o la obra del diablo a través de esta muchacha? Dice el versículo 18: y esto hacía por muchos días. O sea, ella estaba interfiriendo en el trabajo de los apóstoles, aunque no decía nada malo, pero era una muchacha divina que todos sabían que era una pitonisa. Y por muchos días Pablo estuvo soportando la actitud de esa muchacha, quizá por compasión, pero Pablo por mucho tiempo estaba ahí, pero él estaba indignado, dice, más desagradando a Pablo esto. Mira, ¿sabes una cosa? Cuando una persona vive con Dios, sabe si es algo de Dios o si es algo del diablo. Pero tienes que vivir con Dios para eso. Porque una persona que ora cada 15 días y que viene al culto para estar mirando por ahí a las musarañas y no vive con Dios, esa persona no sabe discernir y entonces le meten gato por liebre. Tú has oído hablar de eso de gato por liebre, ¿no? En la época de mucha hambre en España no había nada para comer y entonces lo que se hacía era los gatos se preparaban y se cocinaban como si fueran liebre. Entonces, ¿qué vas a comer? Hoy vas a comer arroz con liebre y era arroz con gato. Porque la carne se parece, pero no es. Pablo era un hombre que vivía con Dios, que estaba pegado al Señor. Y aunque por un tiempo soportó a esa muchacha, pero llegó el momento en que el Señor Jesús le dijo: echa fuera a esa mujer. Echa fuera no a esa mujer, sino al espíritu que hay ahí. Y muchos creyentes no tenemos discernimiento de espíritus porque no estamos con el Señor. No vivimos con Él. No estamos piel con Él. Y no sabemos discernir cuando alguien habla en el nombre de Cristo y cuando alguien habla en su propio nombre. O en el nombre sucio del enemigo, que el Señor le reprenda. Entonces, tienes que estar apegado al Señor y en comunión con Él, porque como dice el apóstol Juan, vosotros sabéis discernir porque tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo.
Si tú tienes al Espíritu Santo y vives lleno del Espíritu Santo, no tienes que tener miedo. Porque el Señor te va a dar discernimiento para decir, esto no viene de Dios, lo echo fuera. Y lo aparto de mí, no quiero saber nada. Entonces Pablo vivía con el Señor y estaba en comunión con el Señor, y entonces esto desagradó a Pablo. Es lo mismo que decir, esto al Señor le indignó. Y el apóstol Pablo se indignó. ¿Por qué se indignó Pablo? ¿Por qué le desagradaba? Esa palabra desagradar quiere decir que le indignaba. Primeramente porque él veía la grave injusticia de que el diablo estaba usando el cuerpo de esa muchacha y abusando de ella. Y entonces se dio cuenta que el espíritu maligno estaba ahí para obstruir la obra del Evangelio, y Pablo no podía permitir eso. Pero por otra parte, él estaba indignado porque sentía tristeza. Él sentía compasión de ver a esa pobre muchacha siguiéndola a ella, a esos hombres, pero no porque ella quisiera, sino porque el espíritu le llevaba a eso, el espíritu inmundo le llevaba a eso, para traer tropiezo, para oponerse al Evangelio, queriendo mezclar las cosas del diablo con las cosas de Dios, y hacer ahí, tratar de alguna manera de introducirse en la iglesia y hacer algún mal a la iglesia. Y entonces Pablo estaba compadeciéndose de aquella muchacha, no porque Pablo odiaba a la muchacha, sino lo que le pasaba a ella, al espíritu. Y mira la autoridad del Señor que Dios le dio a Pablo. Entonces dice Pablo, se volvió y le dijo al espíritu. No le dijo a la muchacha, sino al espíritu. Porque Pablo sabía que era un espíritu inmundo que había ahí. Pablo sabía que esa muchacha no estaba allí para perder el tiempo. Pablo sabía lo que realmente pasaba. Él tenía discernimiento. Entonces le habla al espíritu y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¡Oh! ¡Qué poder el de Dios! ¿Qué poder tiene? Un hombre puede hacer eso. Un hombre con la autoridad del Evangelio, con la autoridad de Jesucristo, con la autoridad que el poder del Espíritu Santo da. Un hombre que tiene poder, Cristo mismo, por la boca de Pablo, igual que hizo Jesús, igual que hizo Pedro. No tengo ni oro ni plata. Está el hombre cojo ahí, dame una limosna. Mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ahí lo vemos también. Entonces Pablo le da una orden a ese espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Yo te lo mando porque es Cristo quien te lo manda. ¿Qué autoridad? Esa autoridad es muy difícil de ver hoy día. No digo que no la haya, pero qué difícil es esto de verlo, porque hay tanto payaso y tanto imitador y tanto falso. Pero él es la autoridad que el Señor le dio a ese hombre. Porque Pablo tenía discernimiento, Pablo tenía la autoridad y Pablo tenía también la visión de que era eso lo que el Señor quería. Pablo era un instrumento del Señor. Y Jesús está haciendo aquí lo que Jesús simplemente hizo, imitando a Cristo. Porque otra vez en el Evangelio de Marcos, mira cómo Jesús trataba a los demonios. Marcos capítulo 1, versículo 25. Marcos capítulo 1, versículo 25. Dice, hay un hombre endemoniado que da voces, y versículo 24 dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Y eso es lo que Pablo hizo también. Ya está bien de venir aquí con nosotros y decir que si yo soy, que no soy. ¡Cállate! Pues esa es la autoridad que Dios tiene sobre los demonios. Jesús no permite que los demonios hablen. Los demonios tienen que estar callados. No interferir en la obra de Dios. No interferir en la causa del Señor. Los demonios tienen que guardar silencio delante de Él. Y por eso Jesús le dice, cállate y sal de Él. Y mira otro ejemplo. Marcos capítulo 5, versículo 8. Marcos capítulo 5, versículo 8. Muy cerquita de donde estamos. Otra vez este hombre también, endemoniado, corrió delante de él, versículo 6, se arrodilló ante él. Fíjate, porque los demonios se tienen que arrodillar delante de Jesús. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Dice que clamando a gran voz, dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo.
La prueba de que alguien tiene el poder del Espíritu Santo y que alguien tiene la autoridad de Cristo para echar fuera demonios es que los demonios tienen que callarse y salir fuera. Y eso ocurre con la palabra de Jesús. He visto a veces los circos que montan algunos con esto. Supuestamente cogen a una persona que está endemoniada, supuestamente. Lo llevan ahí dentro de una sala. Y allí por tiempo y tiempo oran y dicen que te lo mandan, que salga, que lo manda, que no sé qué, que lo manda no sé cuánto. Ahí horas y horas en la tienda de la liberación, y ponen ahí una persona ahí y venga. Y no vemos todo ese circo en Pablo. Lo que vemos es simplemente que se vuelva a él, te mando en el nombre de Jesucristo que salga fuera, se acabó. No tanto circo y tanto montaje, y venga uno aquí y úngele con aceite y échale no sé qué, y ahora que se caiga, que se levante, que no sé qué. Todas esas payasadas. ¿Cuál es la autoridad del Señor? La autoridad del Señor es su palabra. Y su palabra tiene poder una vez y es suficiente. No, espera, es que el demonio no se ha ido. Se ha ido, ha asomado una pata y ha vuelto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que no era Pablo quien lo hacía, es Jesús quien lo hacía. ¿Lo ves? Porque Jesús le decía a los demonios, cállate y sal. Y salía. Y Pablo le dijo a la divina, al Espíritu mejor dicho, te mando en el nombre de Jesucristo, porque es Jesucristo que me lo ha mandado a mí, que salgas fuera, que te calles, que salgas fuera. Y salió fuera en ese preciso momento. Entonces es una curación inmediata y aquella muchacha fue libre en ese preciso momento, porque esa es la prueba de que algo viene de Dios. Y eso mismo que tenemos aquí, es el ejemplo de Pablo, tenemos también el ejemplo de las sanidades. Cuando Dios da un don de sanidades, no dice, bueno, espera, te va a sanar, pero poco a poco. Y pórtate bien, porque si no Dios te quita la sanidad. ¿De qué estamos hablando? Es la palabra del Señor una vez, y el Señor lo hace. Y ahora bien, fijémonos en el mensaje que esta muchacha daba. Primero dice que son siervos del Dios Altísimo. Eso es una gran verdad. Porque el único Dios verdadero, el único Dios que está por encima de todas las cosas, es el Dios en el que nosotros hemos creído. Estos hombres son siervos de Dios. Esto es una gran verdad. Lo decía el diablo. Y esto es una gran verdad que muchas veces se olvida. Que los cristianos son siervos de Dios. Y los que sirven a Cristo como misioneros, como apóstoles, como hacían ellos, son siervos del Dios Altísimo. Por lo tanto, tienen una dignidad. Tienen una posición delante de Dios. Y lo que decía esa muchacha es cierto. Por eso Pablo pudo decirle a la muchacha, pues bien, si tú sabes que yo soy siervo del Dios Altísimo, ¿no? Pues ya sabes, espíritu, fuera. Pues si soy siervo del Dios Altísimo, tengo autoridad en Cristo contra todo espíritu maligno. Y también vemos ahí que les dice, os anuncian el camino de la salvación. Y eso es verdad también. Porque el camino de la salvación es por la fe y por la gracia. Somos salvos y no hay otra manera de serlo. En Hechos capítulo 4, versículo 12, Pablo, pero mejor dicho Pedro, lo dice muy claro, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El camino de la salvación, no os anuncian una manera de a ver si puedes salvarte, no, os anuncian el camino de la salvación. Porque hasta el diablo sabe que solo hay un camino. Hasta el diablo sabe quiénes son los hijos de Dios y los siervos del Dios Altísimo. Y hasta el diablo sabe que el Evangelio es el único camino de salvación y que la fe y la gracia es la única manera que tú y yo podemos salvarnos. Pero mira, para aplicar esto, y ya terminamos con esto. El diablo, ¿por qué se introdujo el diablo en medio de la labor de Pablo y de sus compañeros? Bueno, pues que eso es lo que más le gusta al diablo. Introducirse. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos acerca del anticristo, del hombre de pecado, el hijo de perdición, que su táctica, ¿cuál es? Su táctica es engañar
y tratar de confundir para que de esta manera el error y la mentira se introduzcan. Y dice, versículo 9, versículo 10, dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ves? Señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No pienses que el diablo va a llegar y decir: hola, soy el diablo, vengo a comerte. No funciona así. El diablo va a decir: te voy a dar un poquito de verdad, después te la voy a mezclar con un poco de mentira, te voy a dar algo que puede ser, algo que no puede ser, exactamente como hizo con Adán y Eva. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Bueno, no dijo de todo árbol, solamente dijo de uno. Pero Dios os ha dicho eso. No, pero sabe Dios que el día que comáis vais a estar como Dios. Y el diablo siempre usa la mentira para apartar a la gente de la verdad, introduciéndolo. Por eso tenemos que dejar de creer las mentiras del diablo, sobre todo cuando van mezcladas con verdad. Porque ese es el gran problema. El problema es que esta muchacha lo que decía, o el espíritu inmundo lo que decía, era verdad, pero provenía de la mentira, y eso no puede ser aceptado en ninguna manera. ¿Y por qué Pablo le desagradaba y por qué la liberó? Sencillamente porque el Espíritu Santo no necesita ayuda del diablo, no necesita ayuda de nadie. La obra del Señor no requiere que nadie le eche una mano. Pareciera que nosotros decimos: bueno, no vendría mal si los políticos nos echaran una mano a nosotros, ¿no? Nos pagaran un local, nos diesen un canal de la televisión, nos diesen una subvención. Pues no vendría mal si tuviésemos profetismo, si tuviésemos unión de otras religiones, y tuviésemos más poder, más influencia, si tuviésemos más cosas, eso vendría bien. Pero mira, eso no lo quiere Dios. Cuando Dios hace señales y maravillas, las hace cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Pero lo hace Él, no tú. Lo hace Él. Y Pablo no aceptaba que el diablo estuviese metiendo ahí, porque mira, lo primero que Dios hizo fue separar la luz de las tinieblas. Y tú no puedes estar, como se dice vulgarmente, con un pie en el reino de Dios y otro con un pie en el reino del diablo. No se puede. Por eso Pablo le dice: fuera. Y aquella muchacha fue libre, fue salva sin duda, porque ella tuvo la liberación por fin. Ya veremos cuál es la reacción de los hombres, eso será otra historia. Pero quiero terminar recordando cómo podemos vencer nosotros entonces las artimañas del diablo. Solamente hay una manera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y lo hemos cantado antes: la sangre de Cristo tiene poder. Y mira, fíjate que Apocalipsis 12 nos habla de la gran batalla entre la iglesia cristiana y el diablo, que es el dragón, que quiere devorar a la iglesia, que es la mujer que va a dar a luz. Es el símbolo que pone. Un dragón contra una mujer. ¿Qué puede hacer? Nada, ¿no? Una pelea un poco. Un dragón es una serpiente enorme. Y una mujer que va a dar a luz, ¿habrá alguien más indefenso que una mujer que va a dar a luz? ¿Verdad? Es una persona indefensa porque su cuerpo está siendo transformado, va a tener hemorragias, va a pasar por el trance de un parto, y entonces una mujer, vosotros lo sabéis, las mujeres que habéis dado a luz lo sabéis, una mujer que va a dar a luz está al borde de la muerte, puede morir del parto, ¿sí o no? Claro. Está en fragilidad, está en debilidad. Y Apocalipsis 12 dice que la mujer que va a dar a luz representa a la iglesia. Y el dragón está preparado ahí para devorar a la iglesia. Capítulo 12, versículo, luego podéis leerlo allí, pero capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Dice, ellos le han vencido. ¿Cómo le han vencido? ¿Por medio de qué? Por medio de dones,
¿Por medio de dinero? ¿Por medio de poder? No, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjate qué maravilloso es esto. La iglesia venció, pero venció ¿por qué? Venció por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero y por la palabra del Evangelio. Así es como se vence a Satanás. No se vence a Satanás maldiciendo. No se vence a Satanás tratando de usar sus artimañas. No se vence a Satanás yendo con una espada en contra de él. Dice el Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. No, nosotros no somos llamados a ir a buscar al diablo. Ya el diablo nos buscará a nosotros. Nosotros somos llamados a resistir. Y somos llamados también a pelear con la sangre de Jesús y el testimonio de la palabra de Dios. Esas son las herramientas que Dios nos ha dado para vencer al diablo. Y eso es lo que usó Pablo para liberar a esa muchacha. Y es lo único que nos puede dar a nosotros la victoria, solamente en Jesús. Así que el diablo nos va a poner muchas trampas. Va a tratar de apartarte de la oración. Va a tratar de apartarte del testimonio del Señor. Va a tratar de introducirse en la iglesia para engañarnos con mentiras. Va a tratar de disfrazar la mentira para que parezca verdad. Va a tratar de traer milagros y señales mentirosos para engañar a la gente. Lo está haciendo, está engañando a muchos. Él es el padre de la mentira, es un engañador, es alguien que trata por todos los medios de apartarnos de Dios y apartarnos de la obra de Dios. Pero mira, tenemos su palabra y tenemos a su Espíritu Santo y tenemos la sangre de Jesús y tenemos su poder para nosotros en el nombre de Él vencerle. Y eso es todo lo que tenemos que saber sobre el diablo. Que Él ya ha sido vencido, porque cuando Jesús murió en la cruz y Él derramó su sangre, toda autoridad fue vencida, todo poder fue vencido, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por eso Pablo podía tener ese poder, porque ya Cristo murió para deshacer las obras de Satanás. Y ahora Pablo podía decirle, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pablo podía decir eso porque ya Jesús triunfó sobre Satanás. Y entonces, cuando el diablo venga a tentarte, cuando el diablo venga a engañarte, cuando él de alguna manera quiera arrastrarte para apartarte del Señor y volverte al pecado, tú tienes que decirle, tú estás vencido, mi corazón está en la cruz, en la sangre preciosa que Él derramó. Tú no tienes nada que ver con mi vida, tú estás aparte de mi vida, tú estás fuera completamente. Yo soy del Señor, soy del Espíritu de Dios, y por lo tanto no puedes hacerme ningún daño, no puedes hacerme nada, porque estoy sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y no puede venir mal sobre mi vida porque estoy bajo la bendición y bajo la sangre preciosa de Jesús. Y tienes que decirlo eso, y tienes que creerlo en tu corazón y estar seguro y no dejar nunca más que te engañen con las sucias mentiras, ni con los adivinos, ni los profetillas que hay por ahí, ni toda esa gente que son nada más que engañadores. Tú agárrate a la palabra de Dios y tómala ella y créela en tu corazón y vive con gozo y no tengas miedo, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. Tiene poder. Amén. Tiene poder, y cualquier cosa está bajo su autoridad. Así que mira qué maravilloso. Una mujer completamente perdida, una mujer poseída por un espíritu, una mujer esclava, una mujer caminando hacia el infierno, y llega el Señor. Mira qué maravilloso. Llega el Señor y le dice, se acabó. Su palabra, mira, qué poder tiene. Y aquella mujer poseída, aquella mujer sin esperanza, sin nada, y llega el Señor, ya le desagrada a Pablo, y llega el Señor con su palabra, solo con su palabra, la libera. Ese es nuestro Dios. Con su palabra crea los mundos. Con su palabra transforma y salva a las personas. Con su palabra te libera y te salva. Con su palabra te sella y te bendice. Con su palabra te lleva a la gloria.
y te da su bendito Espíritu. Ese es el Dios en que nosotros creemos. No dejes que nada ni nadie te aparte de Él. Amén. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Terminamos.